Dios les bendiga a mis hermanos. Es un agrado y es un privilegio nuevamente estar aquí frente a ustedes. El Señor es bueno. Amén. Que el espíritu de alabanza jamás se apague en nosotros. Amén. Porque la Escritura nos enseña de que aún en las peores circunstancias, cuando el pueblo de Dios alabó al Señor, fue que las murallas cayeron, fue que las cadenas se rompieron, fue que el enemigo fue confundido y fueron librados. Así que aún en las peores circunstancias, hermanos, alabemos al Señor, porque Él es quien pelea por nosotros y es quien nos da la victoria en cada situación de nuestra vida. Amén. Vamos a seguir con nuestra segunda parte de lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda de lo que vimos la semana pasada? La armadura de Dios, pero ¿cómo usar eficazmente la armadura de Dios? Porque hay una armadura para cada uno de nosotros que Dios ha puesto a disposición. Pero muchas veces las piezas de esa armadura no tienen ningún efecto sobre el enemigo, no porque esa armadura no sea poderosa, sino porque nosotros no estamos haciendo algo. ¿Se acuerdan cuál era ese algo? Recuerden que la palabra dice que las armas de la milicia no son carnales. Bien, hermana Fanny. No son carnales, sino que son poderosas. Voy a escribir acá arriba, son poderosas. Son poderosas. ¿Para qué? ¿O en qué? ¿Saben el versículo? Son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir o para la destrucción de fortalezas. Destruir fortalezas. Pero esas armas son poderosas en mí, en usted, en el vecino, en Dios. O sea, dependen, hay una dependencia. Dependen de Dios. Y muchas veces esas armas no son eficaces porque no estamos dependiendo de Dios. Aprendimos que el cinturón de la verdad, ¿se acuerdan? Nos enseña que si no amarramos la palabra de Dios en nuestra vida, si no amarramos la comunión con Cristo en nuestra vida diariamente, íntimamente, nuestra vida se iba a caer a pedazos. Yo uso el cinturón para amarrarme, ¿qué cosa? El pantalón. ¿Qué pasa si no me pongo el cinturón? Se me cae el pantalón. Si yo no amarro la verdad a mi vida, que la verdad es la palabra de Dios, Jesucristo es la verdad. Si yo no amarro la palabra de Dios y la comunión con Jesucristo a diario, mi vida se va a caer a pedazos. Por más esfuerzos que yo haga. ¿Sí o no? Aprendimos que también sobre la coraza de la justicia. La coraza de la justicia significaba nuestra propia justicia. ¿Se acuerdan lo que decía la palabra acerca de nuestras justicias? Que son como un trapo de inmundicia. ¿Será nuestra justicia? No. Sino que es la justicia de Cristo.
cuando yo creo en Jesucristo, por medio de la fe, Cristo nos hace justos delante del Padre. Entonces esta coraza, cuando yo elijo tener una vida conforme ¿a qué? A la palabra de Dios, cuando Dios me ve, ¿a quién ve? A Jesucristo. Entonces cuando yo elijo tener una vida en pos conforme a la palabra de Dios, entonces me estoy poniendo la coraza de la justicia. También aprendimos sobre el calzado del Evangelio de la Paz. El calzado del Evangelio de la Paz. ¿Qué es eficaz cuando predico acerca de las buenas intenciones? ¿O no? Cuando predico acerca de la prosperidad, trae 100 y Dios te va a dar 1000. No, no es cierto. El Evangelio de la Paz es eficaz cuando predico ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y saben que el mensaje de la palabra de Dios, a pesar de que hay innumerables bendiciones, porque muchas veces nos centramos en el vengo a pedir a la iglesia, porque el Señor me prometió esto, ¿o no? Nosotros los niños saben que ellos tienen antes de los derechos, ellos tienen deberes. Y el mensaje de la palabra de Dios es la salvación a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Pero el mensaje antes de la salvación es arrepentíos y convertíos. ¿Se llenarán las iglesias cuando predicamos sobre el arrepentimiento? ¿Cuándo muchas veces se llenan las iglesias? Cuando se predica pero es efectivo el calzado del Evangelio de la Paz cuando predicamos la palabra de Dios. Y muchas veces el mensaje no va a ser agradable a los oídos de los demás, pero va a traer salvación, va a traer sanidad, va a traer restauración. Amén. ¿Se entiende, no es cierto? También aprendimos acerca del escudo de la fe, que es eficaz cuando nosotros lo levantamos. ¿Se acuerdan de las películas de guerra? ¿Han visto alguna vez alguna película de guerra? Y cuando vienen las flechas, los soldados levantan el escudo. Pero el escudo de la fe es eficaz cuando nosotros decidimos ¿leen lo que dice ahí? Sí. Cuando nosotros decidimos creer y esperar. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. ¿Cuántas malas decisiones tomamos muchas veces por no esperar? Por ser impacientes. Entonces levantamos el escudo de la fe cuando decidimos creer y esperar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y aprendimos, lo último que aprendimos, fue sobre el casco o el yelmo de salvación. Y este fue un poquito más complicado, porque el casco de la salvación es eficaz cuando nos aferramos a la esperanza de salvadios que Dios prometió y juró en su palabra. La Escritura dice que la esperanza es como un ancla firme que nos fortalece en las peores circunstancias de nuestra vida. Hace poco mi esposa preguntaba si alguien estaba pasando por circunstancias difíciles. Y es ahí cuando la esperanza de salvación es como un ancla firme. El hermano Juan, que estuvo en Buques
Él sabe lo que es un ancla y lo que produce en el barco. Cuando hay tormentas o cuando el mar está bravo, el ancla permite que el barco no se vaya a la deriva. ¿O me equivoco, hermano Juan? ¿Está bien, no es cierto? El barco no se va a la deriva. ¿Se imagina su vida a la deriva? ¿Conoce gente que tiene su vida a la deriva? Pero la esperanza de salvación que nos ofrece el casco del yelmo hace que esa esperanza nos mantenga firme, esperando que Cristo acuda a nosotros. Y aunque muramos, como dice Pablo, sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Al final nos va a estar esperando Él ahí con el galardón. Aprendimos sobre el casco de la salvación y nos quedó algo pendiente. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Nos quedó pendiente la espada del Espíritu. Así que vamos a ir a la Escritura. Los que tienen Biblia, todo, ¿no es cierto? Bien. En Efesios, capítulo 6, versículo 17. Voy a colocar Efesios, capítulo 6, versículo 17. Si lo tienen, pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿La tienen? Amén. Dice lo siguiente: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra siempre viene a redarguirnos, siempre viene a enseñarnos, a consolarnos, a fortalecernos. Tu palabra siempre llega en el momento preciso, en el momento, Señor, en que la necesitamos con urgencia. Padre, te pido que el Espíritu Santo pueda obrar en cada corazón y que nosotros, Señor, podamos abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para ver y para escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Guárdanos, Señor, de todo pensamiento que sea ajeno. Señor, que el almuerzo, que lo que vamos a hacer en la tarde quede afuera. Y pongamos la vista en este momento en tu palabra, que la guardemos, que la atesoremos y que la pongamos en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. En todas las partes de la armadura, como ustedes pueden ver, la palabra de Dios es fundamental. Y lo que muchas veces hace que estas partes de nuestra armadura sean ineficaces es porque simplemente no conocemos la palabra de Dios. No tenemos comunión con Cristo. Porque la única manera de que el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el calzado del evangelio de la paz, el casco de salvación y la espada del Espíritu tengan eficacia real y sean poderosas para destruir fortalezas, es que dependamos plenamente de la palabra de Dios y de la comunión con Cristo diariamente. ¿Cuántos tomaron desayuno hoy día? Poquito. ¿Tienen hambre? Imagínense un completo. Dependemos todos los días
del alimento, ¿sí o no? De un platito de poroto en estos días, porotos con rienda, con choricito, o un asadito para los más futboleros. Pero cada día necesitamos, sí o sí, alimentarnos de la palabra de Dios y también de la comida tangible. La comida tangible no nos puede faltar, pero muchas veces dejamos que la comida espiritual pase de lado. Y hay diferentes comidas, hermano mío. Una de esas comidas, diferentes comidas espirituales, quise decir. Porque una comida espiritual es todo aquello que sacia nuestra mente y nuestro corazón. Y que muchas veces, y yo sé que a mí me ha pasado, así que yo soy el primer pecador acá. A veces lo primero que tomamos en el día apenas abrimos nuestro ojo, cuando lo estamos sacando así todo, ¿qué tomamos? ¿Ah? El celular. ¿Sí o no? Una comida espiritual está saciando nuestra mente, está saciando nuestro corazón. Y muchas veces esa comida espiritual no es mala, porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, leer noticias, leer sobre los fichajes del fútbol, leer sobre lo que está pasando en el mundo. Y no es malo. Pero muchas veces esa comida espiritual está tomando por reemplazo o está reemplazando en nuestra vida lo que es la palabra de Dios. Si nosotros hacemos un examen, si nos preguntamos a nosotros mismos y nos preguntásemos ¿cuántas veces en el día yo tomo la Biblia, por ejemplo? Se daría cuenta que muchas veces hay días que no la tomamos. ¿Sí o no? O a mí no me pasa, yo soy el único pecador empedernido. Pero es así, hermanos míos. Y esta predicación no tiene nada del otro mundo. Simplemente recordar lo fundamental que es para nosotros la palabra de Dios. Porque si no la tenemos en nuestra vida se va a caer a pedazos, vamos a ser como un trapo de inmundicia, vamos a estar predicando puras falacias, vamos a estar, cualquier hora nos va a llevar de aquí para allá, no vamos a estar creyendo puras tonteras muchas veces, y no vamos a poder utilizar la espada del Espíritu que vamos a ver ahora. O sea, nuestra vida va a ser un completo desorden y un fracaso. En Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13, el escritor hace una referencia a la palabra de Dios muy parecida a la que vimos en Efesios, capítulo 6. Como dato curioso, el autor de Hebreos no está definido, no se sabe con exactitud quién fue. Pero muchos dicen que fue Pablo, porque ahí en Hebreos hace mucha referencia también a diferentes cosas que Pablo escribía, y también el estilo de la escritura es como de Pablo, pero no se sabe. Y en Hebreos el autor hace una referencia, Hebreos 4, 12, 13, acerca de la palabra del Señor, cuando dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros sabemos que cuando Pablo comenzó a escribir sobre la armadura de Dios, él se inspiró en los soldados romanos. Y se dice que la espada romana
se decía que era la espada que había conquistado el mundo. Porque era una espada de 2 filos, increíblemente efectiva, increíblemente poderosa en manos de un soldado diestro, de un soldado entrenado. Pero, ¿usted se ha preguntado qué es lo que atacamos con la palabra de Dios? ¿Se ha preguntado qué es lo que defendemos con la palabra de Dios? Quiero que todos vayamos a Mateo, capítulo 4. Porque si estamos hablando de que la Escritura, la palabra, la Biblia, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, entonces hay que enterrarla en algún lado. Hay que cortar a alguien, ¿no? Hay que cortar algo. Pero ¿qué atacamos? ¿De qué nos defendemos? ¿No? Sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo no voy a ir con una espada a cortar a mi vecino porque no baja el reggaetón. ¿O no? Pero sí, aunque dan ganas a veces, pero sí hay veces, ahora tenemos que saber qué vamos a atacar y defender con la espada del Espíritu. Mateo capítulo 4, versos 2 y 4 dice lo siguiente. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, aquí está hablando de Jesús, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces el enemigo ha venido a nuestra vida y nos dice, a ver cabrito, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás en estas condiciones? Si eres hijo de Dios, ¿por qué Dios no te ha escuchado? El tentador vino a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este pasaje vemos a Jesús usando la armadura de Dios, porque Jesús era 100% humano también. Tuvo las mismas necesidades que nosotros. Él también tuvo hambre, voy a parafrasear, pero de un completo. Él también tuvo hambre o tuvo necesidad de ir al baño. Y Jesús tenía que ponerse sí o sí la armadura de Dios para poder resistir, ¿qué cosa? ¿El ataque de quién? Del enemigo. Excelente, del diablo. Y Jesús vivía en ese entonces un momento de debilidad física y humana. Porque yo creo que en 40 días y 40 noches uno está hambriento. No está en nada. Justo no vino. Pero Jesús estaba hambriento, hermanos amados. Jesús quería puro comerse yo creo que se le ponían 10 platos, se lo comía. Y el diablo, cuando estamos en necesidad, hermanos amados, lo primero que va a tratar de hacer es engañarte. Ante cualquier necesidad física que tú tengas, el enemigo va a venir a engañarte por todos los medios. Y así como le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, hermana Fanny, si usted es hija de Dios, entonces ¿por qué Dios no ha escuchado? ¿Ah? Y empieza, ¿sí o no? Y empieza. Pero ¿saben, hermanos amados? Jesús tenía una debilidad física porque estaba hambriento, pero su espíritu era poderoso. Porque había estado en comunión con su Padre 40 días y 40 noches. Su espíritu estaba fortalecido. Su interior era poderoso. Y la manera que Jesús usó para defenderse fue con
la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, el enemigo sabe qué necesidad tú tienes el día de hoy. El enemigo la sabe. Y va a intentar engañarte de cualquier forma. Va a intentar de poner en duda el amor que Dios tiene para ti. Tal vez te puedes preguntar qué tiene de malo de que Jesús convirtiera el pan, en la piedra en un pan, si su necesidad era comer o no. ¿Qué tiene de malo? Jesús estaba hambriento, podía convertir lo que sea en pan o lo que sea en cualquier manjar y comérselo. ¿Se ha preguntado eso? Pero ¿sabe? Nosotros en momentos de necesidad debemos siempre saber y confiar y esperar y tener la certeza de que la ayuda de Dios va a llegar sí o sí. ¿Saben por qué? Porque Dios lo prometió. Y Dios no es hombre para mentir. Es ahí cuando Abraham le embarró. Porque Dios le dijo, vas a ser padre de multitudes. Abraham era avanzado de edad, tenía una mujer que no podía tener hijos. Entonces dijo, chuta, en algún momento, de manera indirecta, dijo, chuta, el Señor tal vez no es tan poderoso, voy a tomar el asunto por mis manos. ¿O no? Y más encima Sara, chuta, Abraham, no te puedo dar un hijo, pero mira, aquí está mi sierva. ¿Ustedes saben toda la historia de lo que pasó? ¿Trajo bendición? No. Porque después, más adelante, Abraham tuvo que despedir a su propio hijo. ¿No ha pasado así alguna vez, hermano? En los momentos de necesidad, la ayuda de Dios siempre va a llegar, porque Él lo prometió. No necesitamos, hermanos amados, saciar nuestra necesidad por la de nosotros. No necesitamos tomar el asunto en nuestras propias manos, porque siempre terminamos echando a perder todas las cosas que tomamos en nuestras manos. Ahora, Jesús sabía que Dios estaba ahí para ayudarlo. Y la única manera de sacarse al enemigo de encima fue por medio de la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros vemos que la palabra de Dios nos ayuda como una espada para pelear en contra de las mentiras del enemigo. Porque el enemigo, dice la Escritura, de que él es mentiroso, él es padre de mentira. Cuando tú estés pasando por una necesidad y el enemigo venga a tentarte, alégrate. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que te diga es mentira. Si el enemigo te dice que Dios no te va a suplir, alégrate, porque Dios sí te va a suplir. Si el enemigo te dice que todos se olvidaron de ti, mentira. Dios te tiene como un especial tesoro. Su palabra dice que tú eres especial tesoro, que eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres real sacerdocio. Eres importante para Dios. Y Dios cuida a lo suyo. Él suple a sus hijos de toda necesidad, ya sea física, emocional o espiritual. Dios tiene para ti lo que necesitas, pero necesitas esperar en Él y creer en su palabra. Y cuando venga el enemigo, pelear con la espada del Espíritu para que así
no tomen malas decisiones. ¿Se entiende hasta ahora? Si conocemos la palabra, el enemigo no nos podrá engañar. Porque Dios conoce también nuestra necesidad. La conoce. Dice que aún la palabra que está en nuestra boca, que aún no la decimos, Él ya la sabe. Pero está en nosotros el esperar y el creer. Y en esa espera debemos estar llenos de la palabra del Señor para poder contrarrestar las mentiras también del diablo. Jesús le respondió al diablo que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se defendió con la palabra. ¿Cómo te vas a defender tú cuando el enemigo venga por tu necesidad? ¿Lo ha pensado? ¿Qué le va a responder al enemigo cuando él venga por tu necesidad? Yo no sé, tal vez aquí los más antiguos, los hermanos más antiguos, antiguamente en el campo se daban muchas historias de terror. La Llorona, que se aparecía el Mandinga. ¿Habían escuchado hablar de eso del Mandinga? Y era una costumbre, el Mandinga era o el cola de flecha también le decían, y era una costumbre que cuando uno salía en la noche te decían, si se te aparece el Mandinga, la única manera de echarlo, ¿saben cuál era? Sí. Decirle garabato. Empapélalo. Esa era la manera campestre de ahuyentar al diablo, supuestamente. Cacho que el enemigo se largaba a reír. ¿Se imagina un cristiano no teniendo los recursos para que el enemigo se vaya cuando nos viene a molestar? Pero la palabra nos enseña que la espada del Espíritu es poderosa. Pero también es poderosa en dependencia en Dios. Es poderosa en un guerrero hábil. Es poderosa en un guerrero capaz. Es poderosa en un guerrero que se entrena en la palabra de Dios. Porque en los ejércitos todos los soldados tienen armas. Nos vamos a remontar más hacia atrás para que me entiendan. En los ejércitos todos los soldados tenían espada. Pero no todos eran héroes. No todos sobrevivían cada batalla y envejecían para contarle a sus nietos. Debemos ser soldados entrenados en la palabra. ¿Se ha fijado que hay hermanos que te dicen el texto pero hasta con la referencia? Libro, capítulo, versículo. ¿Tenemos tal vez esa capacidad de hacerlo? ¿Conoce la palabra al pie y al derecho? Porque el enemigo la conoce. Si nosotros seguimos leyendo en Mateo 4, vemos que el enemigo hasta trató de tentar a Jesús con la misma palabra, pero transgiversada. Entonces, la pregunta es, ¿tiene usted la espada del Espíritu hoy en sus manos? ¿Tiene para responderle al enemigo cuando venga con sus mentiras? Entonces, hermanos, usamos la palabra de Dios para defendernos de las mentiras del enemigo. Cuando él te diga, no le importas a nadie, tú respóndele con la palabra.
Cuando Él te diga, no vas a alcanzar con la plata hasta fin de mes, respóndale con la palabra. Cuando Él venga con pensamientos de temor, respóndale con la palabra. Cuando esté enfermo y tal vez esté ahí en su cama pensando lo peor, respóndale con la palabra. Cuando esté solo, cuando esté sola y venga el enemigo a molestar, respóndale con la palabra. Porque esa es la única manera de ahuyentar al enemigo. El enemigo no puede resistir la palabra de Dios porque es poderosa y es eficaz. Es como una espada de dos filos. Así como la espada romana había conquistado el mundo, la palabra de Dios puede defenderlo todo. Porque la palabra de Dios será para siempre. Es para siempre. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios y los que creen en su palabra van a permanecer para siempre. También usamos la palabra para atacar, hermanos míos. ¿Sabían eso? No solo para defendernos, porque hasta este momento estábamos como gatos de espalda, defendiéndonos. Pero también usamos la palabra para atacar. Hay un verso muy interesante que está en Hebreos 4:12, que ya lo leímos, pero yo se lo voy a leer en otra versión. A mí siempre me gusta leer los versos en diferentes versiones porque también me da un espectro o una baraja más de posibilidades y la puedo entender mejor. Hebreos 4:12 en la versión TLA dice lo siguiente: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esto me parece muy interesante. Dice: allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. ¿Se da cuenta del poder de la palabra de Dios? Examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Hermanos, cuando llevamos la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando decidimos amarrarla, cuando decidimos creerla, cuando decidimos obedecerla, nos podemos dar cuenta si nuestros pensamientos y deseos son correctos o no son correctos. Nos podemos dar cuenta cuando nuestras decisiones van a ser erradas o van a ser acertadas. Y yo no me canso de repetir el Salmo 1:3, el cual siempre me molesta, que dice que todo aquel que tiene el amor hacia la palabra, que medita en ella de día y de noche, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruta en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace le saldrá bien, prosperará. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué erré en esta decisión? Es humano equivocarse, pero no 20 veces lo mismo. ¿O no? Hay algo que me llama mucho la atención sobre David, porque David se equivocaba una vez, pero no se equivocaba dos veces. Él aprendía de inmediato. Cuando tenemos la palabra en nuestro corazón, podemos saber si nuestros deseos y nuestras intenciones son buenos o malos. Por eso es una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y ataca el pecado que hay en nosotros. Nos corrige al tiro. Cuando nos comenzamos a desviar con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, nos toma y nos pone en línea. Por aquí es, cabrito, no es por acá. ¿Se entiende? Pero para eso debemos conocerla. Cuando no está la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos, el pecado pasa desapercibido. Comenzamos a adoptar costumbres, comenzamos a adoptar dichos, comenzamos a adoptar tendencias, a adoptar prácticas que no son agradables a Dios
y las comenzamos a tomar como normales. ¿Se ha fijado hoy en día cómo está la sociedad? Hace 20 años atrás, muchas prácticas que se dan hoy eran un escándalo. Pero ahora todo es normal. Ellos también tienen derecho a expresarse. ¿O no? Porque la sociedad ya asimiló el pecado como algo normal. Y el cristiano muchas veces le pasa eso. Total, es normal. Pero cuando la palabra de Dios está en el centro de nuestra vida, nos dice, esto no es normal, esto es pecado. Y es tajante. No es pecadito, no son mentiritas blancas, ay venga, venga, no. Es pecado. Pecado. ¿Se entiende? Cuando yo tengo la palabra de Dios en nuestra vida, las costumbres del mundo de afuera no calzan en la mía. No calzan. Que nos llamen locos, que nos llamen... hay una palabra que ahora sacaron, algo de retrógrada, ¿puede ser? Sacan muchas palabras ahora. Antiguamente era solo loco, ahora tenemos una baraja de cualidades los cristianos. Retrógradas. Somos retrógradas ahora. Vivimos en el pasado, vivimos en el siglo IV. Porque todo lo que pasa ahora es normal y tiene que pasar y todos tienen que expresarse porque todos tienen ideas y bla, bla, bla. No. El pecado siempre va a ser pecado. Y cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios, comenzamos a adoptar esas cosas. No lo busque, en Segunda de Reyes, en los capítulos 22 y 23, se cuenta la historia de un rey llamado Josías. Y dice que él, en su intento de reinar bien, una de las primeras cosas que hizo fue comenzar a reconstruir la casa de Dios. ¿Conocen la historia de Josías? Y cuando estaba reconstruyendo, ordenando y reparando la casa de Dios, se encontraron que entre los escombros, y por ahí, no sé quién sabe, encontraron un rollo, un papiro, y cuando lo desenrollaron se dieron cuenta que era el libro del rollo de la ley. Y cuando Josías lo leyó, quedó aterrado. ¿Saben por qué? Porque se dio cuenta de que el pueblo de Israel hacía todo lo contrario a lo que decía el rollo del libro de la ley. Y dijo, aquí hay juicio sobre nosotros. Aquí de seguro Dios nos va a dar. Y llamó a los sacerdotes, llamó a un profeta, porque dijo, esto lo tenemos que arreglar. No podemos caminar hacia el juicio tan campante como estamos ahora, porque aquí la ley me dice que lo que estoy practicando es pecado. Y Josías hizo una reforma en el pueblo. Comenzó a botar todos los altares de los ídolos. Botó las imágenes de Acera, a Baal, las imágenes de Baal, persiguió a los profetas de Baal, persiguió a los hechiceros, a los agoreros, reconstruyó la casa de Dios y comenzó un avivamiento en medio del pueblo. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Por cuanto corregiste, estoy parafraseando, por cuanto corregiste tu manera de vivir, no vendrá juicio en tu tiempo. Hermanos, cuando la palabra de Dios no está en nuestra vida, caminamos en juicio. Y aún cuando practicamos costumbres que no son de un cristiano, no va a haber jamás bendición en nuestra vida.
Pero cuando nos decidimos a corregir nuestra vida, el Señor trae bendición, trae perdón, trae prosperidad. Por eso el mensaje del Evangelio no es popular muchas veces, porque nos llama al arrepentimiento, porque nos llama a cambiar de vida, a hacer una reforma en nuestro corazón. Pero todo es en pos a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Y qué tiene que ver con la espada del Espíritu? Que cuando yo tengo la espada del Espíritu en mis manos y mi vida quiere reformarse hacia lo popular, y mi vida quiere reformarse hacia las costumbres de mis vecinos, de mis amigos, con la palabra de Dios yo puedo atacar esos pensamientos, esos malos deseos y esas costumbres que yo quiero adoptar. Pero ¿sabe? Me va a doler, porque dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos. ¿Se imagina entrarse un cuchillo? ¡Ay, qué rico! No, hermano, me va a doler, nos vamos a sentir incómodos. Oye, el hermano lo que está hablando, si el Señor me ama igual. Hermano, tenemos que corregir nuestra vida y nos va a doler. De esa forma, la espada del Espíritu ataca el pecado que hay en nosotros, reforma nuestra vida y la conduce hacia la adoración a Dios. ¿Se entiende? Para terminar, porque hace muchos años atrás tuve un momento de debilidad. Tal vez en lo mental, no sé. Me acuerdo que mi vieja había fallecido. Yo recién había como vuelto a los caminos del Señor. Y meses después vino una enfermedad fulminante a mi vieja. Le descubrieron, me acuerdo, un cáncer a finales de abril, no me acuerdo qué año, 2002 parece. Yo recién, mire, hasta yo me acuerdo porque yo había vuelto a la iglesia, el Señor nuevamente había salido en mi encuentro en un mes de agosto, tuvo que haber sido el 2021. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Como a los 8 meses, estaba nuevito. Y viene esta enfermedad fulminante. Un proceso difícil porque mi vieja se enferma a finales de abril y ya la estamos enterrando a finales de junio. O sea, duró menos de 2 meses. Fue así. Y no entendía muchas cosas, estaba como choqueado, pero más que nada no entendía las situaciones porque decía, pucha, Señor, estoy volviendo a tus caminos. Me estoy tratando de entregar por completo, estoy dejando miles de cosas. Y pasa esto. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, Señor, estaba choqueado. Y lo primero que pensé, dije, ya, no, me voy de esta cuestión. ¿A qué le ha pasado eso? Me voy. Me regreso atrás. Así que hice un par de llamadas por ahí. Me junté con mi amiguito, de esos cariñositos. Y salimos de parranda nomás, pues dije, no, aquí me lanzo. Y me acuerdo que estaba ahí con mi amigo, en plena pista de baile, haciendo mis pasos raros.
mirando ahí a la... Ven a bailar conmigo. Y en ese momento, hermanos míos, viene... en ese momento, la presencia del Señor vino ahí donde estaba. Ahí fue tan fuerte que todos los grados de alcohol que tenía en la sangre se evaporaron. Se evaporaron por completo. Yo hasta el día de hoy me pregunto, muchas veces experimentamos más a Dios en nuestra iglesia porque lo alabamos en unidad, ¿no es cierto? Es rico sentir la presencia de Dios, es rico que Dios nos hable, pero a veces uno jamás se va a pensar de que Dios va a ir para allá donde está todo el desorden, ¿no? Cuidado, hermana. Y ahí está dándole los pasos y de repente viene la presencia del Señor, que fue tan fuerte que quedé paralizado. Y miré para arriba, así, automáticamente. Estaba dando los pasos y quedé paralizado y miré para arriba. Y lo único que escucho, ¿qué estáis haciendo ahí? No, ¿qué estáis haciendo aquí? Pesqué mis cosas y me fui al tiro. Pero ¿a qué va esto, hermanos? Que había una palabra de Dios en mi vida y para mi vida, que decía que si una oveja se escapa del redil, el pastor la va a buscar. Donde sea, hermanos, donde sea, la palabra de Dios fue ahí como una espada. Me dejó inmóvil, me traspasó de una. Se evaporó todo el alcohol en mi sangre, quedé paralizado y me encima mirando para arriba porque la presencia de Dios es como... Yo la he sentido en la iglesia muchas veces, poderosamente. Pero esa vez fue como que si estuviese en la iglesia también, tal cual. Y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Partiste para la casa miércoles. Porque la palabra de Dios estaba ahí, buscándome, haciendo efecto, como una espada, rechazando el pecado de una, cortándolo. Y dije, Señor, perdóname. ¿Qué es lo que te está en este momento, hermano, quitando el sueño? ¿Qué es lo que te está agobiando? ¿Te sientes capacitado? ¿O sientes que tu armadura no está haciendo efecto? ¿Te sientes débil? ¿Sientes que el Señor no te escucha? ¿Sientes que el Señor te ha abandonado, que se olvidó de ti? Muchas veces nos sentimos débiles porque no tenemos en el corazón la palabra del Señor, hermanos míos. Hermanos, este es el momento, ahora, no mañana, de hacer un compromiso con Dios y con su palabra. Yo ya no quiero tomar malas decisiones, no quiero sentirme débil, quiero poder pelear y ser un soldado eficaz. Quiero que el Señor bendiga lo que toque en mis manos. Quiero que el Señor bendiga mis decisiones. Pero la única manera de hacerlo es decidiendo en pos de la palabra del Señor. Yo quiero que cierre sus ojos. Y ahí donde esté, Dios conoce la necesidad de su corazón.
y Él quiere saciarla. Pero necesitamos primero, antes de que Él nos bendiga, antes de eso, primero nosotros necesitamos tener la palabra de Dios en nuestra vida. El Señor conoce a cada uno de nosotros. Nos conoce desde que nacimos hasta el último momento, hasta el último suspiro de nuestra vida. ¿Quién mejor que Dios nos conoce? Yo quiero que tú en tu mente o con tus propias palabras puedas hacer un compromiso con Él y con la palabra del Señor. Decirte, Señor, ya no suelto más tu palabra. Ya no la dejo de lado por ningún motivo. Quiero atesorarla. Quiero leerla. Quiero aprender de ella. Quiero que mis decisiones sean en pos a tu palabra. Quiero amarrármela con un cinturón. Quiero practicarla. Quiero levantar el escudo de la fe. Quiero creerla. Quiero dar un testimonio de vida para mis vecinos, para mis familiares que no te conocen. No solo de boca, sino también con mi testimonio. Señor, en esta hora queremos hacer un compromiso contigo y con tu palabra. Ya no más horas de televisión, ya no más horas de celular, ya no más horas de cualquier otra cosa que no sea tu palabra. Señor, quiero tener intimidad contigo. Quiero que tu palabra me sea revelada. Quiero ser consolado por medio de ella. Quiero tener esperanza por medio de ella. Quiero ser fortalecido por medio de ella. Y que esa fortaleza no solamente venga los días domingos, sino que sea diariamente. Que el día lunes sea fortalecido por ella. Que el día martes sea fortalecido por ella. Que el día miércoles sea fortalecido por ella. Que el día jueves, el viernes, el sábado y el domingo también. Y así, que tu palabra sea el centro de nuestra vida. Porque si no tenemos tu palabra, no tenemos nada. Si no tenemos comunión contigo, si no estamos adheridos a la vid, no tenemos nada. Los jóvenes para tomar decisiones necesitan tu palabra. Los adultos para tomar decisiones necesitan tu palabra. Los ancianos para tomar decisiones necesitan tu palabra. Necesitamos tu palabra para todos, Señor. Y queremos ser totalmente dependientes de ella. Padre, bendice a tu iglesia. Despierta el Espíritu, Señor, de cada uno de nosotros. Así como despertaste el Espíritu de tus amados en el Antiguo Testamento, como Zorobabel, como Josué, como los sacerdotes. Que podamos ser despiertos. Y podamos, Señor, crecer en ti. Ser bendecidos y también bendecir. Adorarte de todo corazón y reformar nuestra vida en pos de tu palabra. Botar nuestros ídolos. Botar, Señor, todo lo que impida que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Señor, te lo pedimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Tómese un momento para orar en silencio. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo.
Yo le voy a pedir al Carlitos que pueda venir a tocar una melodía. Porque yo sé que aquí hay mucha necesidad. Yo sé que aquí hay muchos corazones con una necesidad tremenda del Señor. Yo sé que hay muchos corazones con una necesidad tremenda de ser fortalecidos, de ser consolados. Yo le voy a pedir ahí a mi esposa, al pastor, que me pueda ayudar en esto. Todos con los ojitos cerrados, por favor. Yo quiero que puedan levantar su mano todos aquellos que necesitan ser fortalecidos en este día. Y que alguien se pueda acercar a ellos. Ahí veo manitos levantadas. El Juan se me puede ayudar también. Pastor Juan también. Señor, necesitamos que tu palabra comience a sanar y a fortalecer. Señor, necesitamos que tu palabra comience a hacerse vida en cada hermano. En el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra de vida, que tu palabra de bendición venga y salve, Señor. Venga y restaure. Señor, tu palabra de sanidad. Que sienta sobre nuestras vidas, sobre nuestros hermanos. Tu palabra, Señor, venga sobre esta comunidad, sobre el pueblo.
Somos libres, Señor, para alabarte, para glorificar tu santo nombre, para vivir en santidad, Señor. Padre, porque tú eres un Dios santo, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. La palabra de Dios es la única que da vida, Amén. Sí, Señor. que vivifica nuestra vida. La palabra de Dios es la única que nos va a sacar del hoyo más hondo y del túnel más oscuro. Porque es la palabra de Dios. Son sus promesas. Amén. Es poder de Dios. Amén. Pastor. Amén. Quiero que tome su Biblia ahí un ratito, mi hermano, mi hermana. No sé si usted tuvo